Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trap en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas, ya estoy de vuelta en vuestros oídos. No estuve la semana pasada con Pablo Barrecheguren, pero el bueno de Jordi lo hizo de maravilla. Pasaos porque está estupendo, de verdad. Se acerca el fin de temporada, como sabéis, pero antes os vamos a traer unas cuantas cositas muy buenas que os van a encantar, seguro. Hoy en concreto se pasan por aquí Alicia Franco y Edgar Artacho. Os dejamos en la descripción el enlace a sus redes sociales, que son buenísimas. La verdad que es pasmosa la capacidad explicativa y la claridad de términos que poseen. Hoy comparten con nosotros su desglose de mitos del conductismo basándose en Skinner. Os dejo con ellos sin antes aprovechar este momento de gloria y dejaros aquí la imagen del verdadero Marcos. ¿Es este vuestro ídolo? Yo me lo pensaría 2 veces. En fin, espero que disfrutéis de la entrevista tanto como lo hemos hecho nosotros y que aprendáis todo lo que podáis. Bueno, recientemente Alicia y Edgar os habéis embarcado en un mini proyecto por Twitter en el que habéis ido desglosando diferentes mitos del conductismo y hoy en este episodio pues nos vamos a centrar en esa temática, ¿no? Y vamos a ir haciendo un repaso por los puntos que estéis definiendo. No obstante, antes de comenzar con ellos, querríamos que nos contaseis un poquito acerca de vosotras, para poner bien en contexto a la audiencia y que nos digáis quiénes sois, a qué os dedicáis y de dónde venís, básicamente. ¿Edgar? Yo, vale. Bueno, no sé. A ver, yo me gradué hará 3 años. Este va a ser el tercer curso desde que me gradué en Girona. Me gradué de psicología, me tomé un año sabático. No fue sabático porque realmente me puse a formarme por mi cuenta un poco. Fue también un poco cuando empecé a inmiscuirme en ese oscuro mundo de Twitter, ya no tan oscuro. Y nada, a partir de ahí, pues el siguiente año al sabático, o sea, el curso este pasado, me saqué un máster en psicología forense. A todo esto, paralelamente, pues fui conociendo gente de Twitter, sobre todo, que son quizás no conductistas, interesados, que se forman también. Y fue un poco un proceso de cuestionamiento constante con lo que a mí me habían explicado al respecto. Fue como, vaya, quizá lo que me han contado en el grado no es tan verdad como se me vendió. Y a partir de ahí, bueno, yo seguía con mi máster, con mi inteligencia emocional de Goleman, con mi motivación, mi personalidad para explicarlo todo, los trastornos mentales como explicación de conducta, sin una definición de conducta siquiera. Y poco a poco pues fui haciendo, ahora voy a empezar el máster en investigación y veremos cómo va todo, ahora con una perspectiva quizá bastante diferente a la que salí cuando terminé el grado. Ya veremos. ¿Tú, Alicia? Pues yo soy graduada en psicología en la UAM hace 2 años y bueno, después, o sea, bueno, es que en el último año di psicometría, que era de tercero, pero la di en 5º año, una cuestión rara que me pasó por haber hecho el Erasmus y eso, y me enamoré completamente de la psicometría. Y nada, pues decidí hacer el máster de metodología también en la UAM, y pues ha sido como un encontrarme con lo que más me gusta, aunque en realidad me gustan muchas cosas y eso no es del todo bueno, porque no sé muy bien para dónde apuntar. Pero bueno, he tenido la oportunidad también durante este máster de entrar en contacto con qué es el conductismo, ¿no? Poco a poco, muy poco a poco, porque yo además era de las que tenía, o sea, estos mitos que hemos ido escribiendo, muchos de ellos, o sea, es que literal, yo recuerdo una vez que escribí a Juanan por mensaje directo y le dije, oye, pero ¿cómo es posible que se traten las emociones como una conducta más si son cualitativamente distintos?
que sé qué. Y claro, yo es que ahora lo pienso, el pobre Juan es lo que ha tenido que aguantar. En general, con mucha gente, ¿no? Pero vamos, que no sé, que este proyecto no es ningún tipo de lección de nada, porque eso, hasta hace nada pensábamos exactamente lo que escribimos aquí. Entonces, eso, pues nada, yo sigo con el máster, me queda hacer el TFM y alguna asignatura más, y después pues ya veremos, quizá un doctorado o algo así. Entonces, ¿cómo diríais que ha sido vuestra experiencia en la universidad? O sea, ¿salisteis contentos, defraudados? ¿Cómo se fue gestando todo ese interés por la filosofía conductista, por el análisis de conducta? O sea, sí que nos has contado un poco qué ha sido tu Alicia ahora ya al final, que fuiste preguntando a gente, pero si nos describís un poquito. Bueno, pues sí, a ver, yo de la carrera salí muy contenta. A mí es que me ha encantado la carrera. Es verdad que había algunas asignaturas que, bueno, pero también incluso ese eclecticismo que es tan negativo de llevar por bandera, también creo que en la educación tiene sus cosas positivas. O sea, he tenido clases de todas las corrientes, vaya, de conductismo, ¿no? Pero sí que algunas cositas he visto y claro, lo más chocante ha sido ver que sobre la filosofía conductista no solo no nos han dado nada sobre ello, o por lo menos en mi experiencia concreta, ¿no? Con los profesores que yo he tenido y tal, sino que lo que nos han enseñado es erróneo. Eso es lo que a mí me molestó, como que me sentí, ¿no? Hemos sido engañados. Esa fue la sensación completamente. Pero bueno. ¿Y tú realmente, estando en la Autónoma de Madrid, no estuviste con Frosan? No tuve la oportunidad. O sea, ni siquiera la conocía. O sea, oía yo que existía Frosan, pero ni la conozco. No sé muy bien si sabría decirte. Vale. Ahora mismo, ¿no? Viéndola por la facultad. ¿Y tú, Edgar? Yo la verdad, yo no salí tan contento de grado. Bueno, yo de hecho, mi percepción sobre grado, el mío en Girona, cambió muchísimo cuando me fui de SICUE a Granada. No por conocer a Tomás Carrasco, no lo conocí. De hecho, cuando digo que fui a Granada y no estuve en su clase, fue como, espera un momento. Un conductista que no ha estado con Carrasco en Granada. Y bueno, es que no soy conductista. Entonces, sí que cuando estuve ahí había muchos estudiantes que hablaban de él y de lo maravillosas que eran sus clases y lo duras que eran también. Pero yo sobre todo fue el cambio de nivel de exigencia en un sitio y en otro. Esa comparación de tener la sensación de que con lo que hacía en Girona no me daba para probar en Granada, de que se me exigía más. También un poco en cuanto a la variabilidad a la variedad, de optativas, de formación, de paradigmas también que se dan. En mi caso era cognitivo puro. De hecho, mi profe de fundamentos es cognitivo puro y es cognitivista convencido al nivel de... La diferencia entre el conductismo y el cognitivismo es que el conductismo entiende a la persona como una máquina de respuesta fija, mientras que el cognitivismo de respuesta variable. Y claro, ellos eso te lo dan en primero cuando llegas, y yo fue como, vale, pues segundo con la misma mentalidad, tercero llegué a Granada, me encontré con un profe conductista y me asusté de decir, hostia, un momento, ¿qué está pasando aquí? Eso no es lo que a mí me han dicho que es el conductismo, pero no le di mayor importancia, era una asignatura y tampoco de, bueno, será uno entre 1.000.000. Pasé cuarto, me enfadé con algún profe. Yo no salí precisamente contento en cuanto a nada. Sí que tiene sus cosas positivas y tuve profesores muy buenos, pero la sensación general fue de no haber aprovechado, ni por mi parte ni por parte de la propia universidad, todos los recursos posibles. Es mi sensación, un poco. Y entonces, digamos que no os etiquetáis de conductistas, ¿no? O sea, simplemente estáis interesados en el análisis de conducta, en la filosofía conductista. Yo personalmente, ya no es que no me etiquete ni como conductista, ni mucho menos como analista. Yo me siento ahora en un momento de
he cuestionado todo lo que a mí se me ha enseñado en el grado, he cuestionado los 4 años, entre comillas he empezado de cero y por contingencias me he encontrado con un marco social de conductismo. Y estoy aprendiendo de él. Como me interesa también que se cuente la verdad, entre comillas, de cognitivismo. También hay mitos. También me interesa. Sí que estoy cómodo en ese marco, pero estoy cómodo ahora. No sé, dentro de 3 años, dónde voy a estar. Claro. Por tanto, bueno, yo ahora soy un interesado en la filosofía de la psicología, más que en el conductismo. Justo, creo que no lo podría haber dicho mejor. Es que estoy en el mismo punto, la verdad. Si no... Pero por eso, también creo que yo tengo alguna dificultad como para, en general, etiquetarme con una corriente. Yo creo que, o sea, no porque diga que de todas las corrientes se saca algo bueno ni nada de eso, pero creo que necesitaría un punto de certidumbre respecto a todo lo que sé, que no sé si voy a alcanzar alguna vez en mi vida, de decir, joder, sé lo suficiente como para estar de acuerdo con todo esto. No lo sé, de momento no. Yo quería haceros una pregunta que, aunque va a ser un poco básica, pues puede venirnos bien porque viene bien explicar estas bases, y es directamente qué es el conductismo, qué es el análisis de la conducta. La tuya. ¿Yo? A ver, pues que son dos preguntas muy distintas, claro, porque yo también pensaba que eran una cosa muy parecida, o que eran lo mismo, dos formas de llamar a lo mismo, pero claro, el conductismo es la filosofía de la ciencia de la conducta, que es el análisis de la conducta. Pero esto, claro, el conductismo no es solo uno. Por lo visto hay muchísimos conductismos, del que sobre todo hablamos y que está sobre representado en nuestro hilo, es el conductismo radical de Skinner. Y el análisis de la conducta, claro, es la aplicación, es la ciencia que tiene como base filosófica el conductismo radical. Y por lo visto, o sea, luego estaría, claro, la aplicación experimental, que es el análisis experimental de la conducta. Yo todo esto lo hablo de lo poco que he leído, ¿no? Pero luego tenemos pues el interconductismo. Bueno, hubo una persona que nos hizo toda una lista con estas 3 categorías, ¿no? En distintas formas del conductismo, que estuvo muy guay, que he pensado que podríamos hacer algún tipo de infografía como reuniendo todo esto, porque está muy bien. Entonces, no he contestado tu pregunta, lo sé, pero no sé si necesitas que vaya un poquito más. Y entrando claro, entrando un poco en detalle, o sea, lo que sería la filosofía conductista, claro, es pues un conjunto de axiomas, ¿no? Una epistemología sobre unas, digamos, declaraciones que haces sobre lo que crees que es el mundo, sobre lo que crees que existe y sobre cómo vas a abordarlo. Entonces, pues por ejemplo, el famoso determinismo, que ahora está en Twitter esa palabra por todas partes, ¿no? Que el mundo se rige por leyes. Creo, aunque estoy ahí un poco analizando si es así, que el conductismo es realista, o sea, que asume que la realidad existe y que se puede conocer, es cognoscible. Pues estos son pequeños axiomas, bueno, grandes axiomas, sobre los que se puede sustentar después el análisis de la conducta. Y sí, me dejaré muchas cosas más, así que Edgar, dale. Yo es que es básicamente lo que estás comentando. Si lo queremos poner en un símil, el conductismo son las leyes de juego. Es nuestro, si lo queremos llamar un paradigma, es como la Constitución, ¿no? Es decir, ¿cómo entendemos nuestra disciplina? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta disciplina? Y se nos marcan unos límites. Hasta aquí podemos investigar, a partir de aquí ya no. Y lo vamos a hacer de esta forma, siguiendo estos principios. Son unas leyes que no están sujetas a debate empírico, sí filosófico, pero no empírico. De ese conductismo se desprende el análisis de conducta, que es la ciencia, que es lo que decía Alicia, y el análisis experimental de la conducta, que es la aplicación de esa ciencia al mundo práctico, por decirlo así. Sí. Entonces, ¿qué es el conductismo? El conductismo, para mí, ahora mismo, a fecha 17 de septiembre, y me reservo el derecho a modificar esto,
ahora mismo me parece el paradigma que mejor sustenta los principios de la propia ciencia. Determinismo, monismo y ambientalismo. A partir de aquí, nuestro objeto de estudio es la conducta. Esta existe, la podemos conocer. Es que es básicamente lo que ha estado diciendo Alicia. Y está sujeta a leyes naturales que podemos conocer. Y esto creo que es muy importante. Una cosa es el determinismo y decir, si yo lanzo un balón de fútbol a la portería y no hay nada que interfiera entre el balón y la portería, y lo hago con la suficiente fuerza, el balón va a entrar en la portería. Eso no significa que eso esté preestablecido. Puede haber un portero y yo no lo he tenido en cuenta. Una cosa es el predeterminismo y el destino, por decirlo así, que todo lo que hagamos está realmente escrito y lo que tú creas sobre eso no tiene nada que ver. Y otra cosa es el determinismo, que es, hay unas leyes, hay unas normas, las cosas pasan por un motivo y podemos conocer esos motivos. Punto. El hecho de que lo puedas cambiar o no es otro debate. Y entrando un poquito ya en lo que nos atañe hoy, que vienen a ser los mitos del conductismo, podemos empezar con el primero de ellos, que es que se tiende a pensar que el paradigma conductista meramente estudia la conducta proveniente, digamos, de la ontogenia del individuo, es decir, la conducta aprendida, desdeñando así lo innato. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Te la coges tú o me la quedo yo? Pues no hay nada de cierto en eso, o sea, no hay nada, vamos a ver. En las conductas innatas que se pueden, o sea, que se tratan dentro del análisis de conducta, sí, pero no es el foco de análisis tampoco, porque, bueno, yo lo que he visto, como lo más claro que he visto es que desde el propio Skinner, ¿no?, habla de que las conductas se seleccionan por las consecuencias en cuanto al condicionamiento operante, ¿no? Y entonces ahí es donde se pone todo el enfoque, todo el foco, perdón. Pero el mismo Skinner hablaba de que las conductas, el repertorio de conductas se heredan como especie por otro tipo de selección por las consecuencias, que es la selección natural, o sea, que viene de Darwin. Entonces ahí, joder, si hasta el fundador del conductismo, por así decirlo, entre comillas, porque fue Watson, ¿no? Quiero decir, pero la figura más representativa te está hablando de la selección natural y de esas conductas innatas esas conductas a nivel especie, pues claramente eso se viene abajo. Otra cosa es que sea lógico que ese mito haya podido quedarse, ¿no?, haya podido extraerse cuando hacemos un análisis muy superficial y vemos que en el análisis por ejemplo, un análisis funcional, las conductas que más nos interesan son las aprendidas, ¿no? Y queremos ver la historia de aprendizaje de cada una de las conductas. Pero de ahí a extrapolar que asume que no existe lo innato, por ejemplo. Es más, si me permites, como complemento. El condicionamiento clásico se basa en eso. Es que justo, el condicionamiento clásico es eso. Hay comida y yo salivo. Salivar es conducta. Punto. Y yo luego hago el emparejamiento por asociación y toda la historia, ¿no? Pero es que ya no es que sea falso. Es que es rotundamente falso y es no haber entendido el condicionamiento clásico. Evidentemente se tiene en cuenta lo innato. Es que ahora que la mayor parte de lo que hacemos es conducta operante, y yo lo veo bastante claro. Que también es cierto, y eso lo dice Edu Polín en su curso, que la mayor parte de la investigación del análisis de conducta está centrado en lo operante y hemos descuidado, entre comillas, lo innato. Eso también es cierto, pero una cosa es decir eso y otra cosa es criticar que al conductismo solo le importa y solo cree en lo aprendido. Me parece, la verdad, una caricatura casi. Otro de los mitos de los más extendidos es la asociación del conductismo con el mecanicismo, con el reduccionismo. ¿Somos las personas burdas máquinas pasivas reducidas al esquema estímulo-respuesta? Dale, Edmar. Depende. Si tú quieres burlarte de una persona, sí, puedes decir eso y ciertamente tienes razón. Hay estímulos y hay respuestas, es cierto.
Lo que, bueno, ese es un esquema bastante simple. Las relaciones normalmente son bastante más complejas que estímulo-respuesta. Hay inmensidad de factores que están ahí y que afectan, y de hecho el mismo estímulo en el mismo sitio no va a tener la misma consecuencia según la hora del día. Por ejemplo, si tú a mí me pones un café a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, yo te aseguro que yo me voy a beber ese café. Ahora pónmelo a las 12 de la noche antes de irme a dormir y no me voy a tomar ese café. Y puedo estar en el mismo sitio. Pasa que hay una serie de condiciones, de factores que modifican. Por tanto, en parte sí que es verdad que hay estímulos y hay respuestas y que reaccionamos a unos estímulos de una cierta forma, pero es un análisis muy simple, es mucho más complejo. No somos máquinas pasivas que no podemos modificar nuestro entorno. De hecho, nos pasamos el día modificando nuestro entorno. Y de hecho, modificamos el entorno por un motivo y para obtener unas cosas o para evitarlas. Por tanto, no sé, creo que es es una crítica bastante simple y alejada del conocimiento profundo. También has mencionado lo del mecanicismo, que, bueno, por lo que yo tengo entendido, el mecanicismo hace referencia a una causalidad muy concreta, que es la de causa-efecto. Y precisamente con el análisis de conducta hablamos de una causalidad distinta, que sería la selección por consecuencias esta que he comentado antes. O sea que yo no estoy haciendo, no estoy elicitando determinada conducta porque haya habido, esta la causa inmediatamente antes de mi conducta, ¿no? Sino que es producto de toda una historia de aprendizaje que ha hecho que yo seleccione esta conducta bajo estas contingencias que tengo en este momento. Y otro tema que apuntabais muy interesante es la asociación del conductismo, de que dicen que no es tan científico como cientifista. Es decir, que procura parecer ciencia sin serlo o que se encaja en un molde científico con calzador. ¿Cómo se podría desmontar este argumento? Alicia, este lleva tu nombre Sí, en grande. justo hablé ayer con alguien en Twitter que también me dio una definición distinta a la que yo tenía. Yo, para mí, cientifista es como que, bueno, creo que lo has dicho tú precisamente, que va de que es científico y se abandera de la ciencia, pero que en el fondo no es más científico que cualquier otra, o que no es tan científico porque se reduce o por cualquier tipo de limitación, ¿no? Pero, de hecho, esta persona me dio una definición, a ver si la puedo encontrar porque está bastante bien. Vale. Pero básicamente lo que venía a decir es que, a ver si la puedo encontrar porque si queréis la busco y ahora os digo, vale. Si queréis pasamos a otra. Si queréis seguimos con lo siguiente y si la encuentras, pues... Y Sí, bueno, con respecto a lo anterior, y que ya lo habéis introducido, es que el conductismo es monista, es materialista, es determinista, no contempla el libre albedrío, y esto no implicaría no implicaría justamente lo que hemos desmentido en la anterior cuestión, es decir, no nos despojaría de ese trono universal y nos reduciría a sujetos pasivos y autómatas. Tan pasivo y autómata como lo es un tigre. No, quiero decir, no somos unos animales especiales en una cúspide intelectual casi metafísica, que desafiamos las leyes de la física y de golpe podemos volar, ¿no? Seguimos las mismas normas a un nivel físico que mi perro, por decirlo así. Lo mismo con la conducta. Sí que quizá por la sociedad en la que vivimos, quizá podríamos entrar en un tema más político, socioeconómico, de una sociedad liberal, individualista, tal y tal, que realmente refuerza esa creencia de que somos algo así por encima de perros, gatos, peces, pájaros y somos especiales. Pero realmente sí, hay unas normas. Quiero decir. Cuando se dice lo de la libertad de elección, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, dime, ¿qué color te gusta más, el amarillo, el rojo, el verde o el azul? El azul. Y tú has elegido libremente el azul. Yo no te he puesto una pistola en la cabeza para que tú elijas el azul. Pero yo te he condicionado las elecciones.
tú no me has dicho negro, ni me has dicho blanco, ni morado, tú me has dado una de esas 4 opciones que yo te he puesto. Pues es un poco eso, el ambiente te pone una serie de elecciones, la historia de aprendizaje también afecta a eso, y la toma de decisión es el resultado a todo eso. ¿Somos libres? Bueno, depende de cómo me estés definiendo la libertad. Tú has sido libre de elegir azul, pero tú no has sido libre de elegir blanco, porque ni siquiera estaba entre las opciones. Es un poco eso, es un poco el entender que sí somos libres bajo nuestra experiencia personal y bajo nuestro ambiente, y que no podemos elegirlo todo. Yo no puedo elegir volar porque tengo unas limitaciones físicas, ¿no? Biológicas, como lo quieras llamar. Por tanto, ¿qué nos cuesta dar el paso ese de momento? Pues con la conducta, quizá tampoco somos tan libres de elegirlo. Si fuera así, no haría falta una intervención. Quiero decir, alguien con miedo a exponer en público, sale a exponer, ya está, sé libre, vive la vida. La ansiedad, no, hombre, nada, eso que tú has elegido. No, hombre, si nos ponemos a caricaturizar, lo podemos hacer todos. Claro. Creo que hay que ir un poco más lejos. Sí, con respecto a lo del monismo, claro, que es entender que solo hay un tipo de sustancia que rige todo el universo, ¿no? que conforma todo el universo, y que está, no, en el conductismo concretamente, que esta sustancia es la materia. Entonces, ahí es donde hablamos de materialismo. Bueno, pues yo creo que es difícil asumir, ¿no? A nivel, yo no sé, pienso a nivel popular, ¿no? Asumir que no hay nada más, ¿no? Porque es que hemos heredado una cultura donde somos seres especiales, siempre hay algo más. Fíjate, podemos hablar, podemos pensar, podemos imaginar mundos de fantasía que no existen y imaginar cosas tan complejas como el infinito, la nada. Entonces, ¿cómo puede ser que todo eso se formule bajo las mismas leyes o bajo la misma sustancia que esta mesa que tengo aquí? Pues sí, puede ser un golpe duro. Yo pienso que la mayoría de personas que se dedican a la psicología científica tienen que ser monistas. O sea, yo pienso que son monistas y materialistas. Otra cosa es que se lo hayan llegado a plantear alguna vez bajo estos términos, pero me cuesta creer que piensen que existe realmente, aunque hablen y utilicen el término mente o mente principalmente. Aunque lo utilicen en su día a día, no creo que estuvieran en contra, que fueran dualistas en ese sentido de la materia y la mente como otra cosa distinta. No sé, es mi... A menudo se observa que esta vertiente pues, solo puede explicar la conducta a posteriori, puesto que los reforzadores no pueden ser identificados con anterioridad. Pero teniendo en cuenta este tipo de afirmaciones, ¿podríamos decir que no puede predecir la conducta? No tiene... A ver, aquí tenemos que entrar en un tema de definiciones. ¿Qué estamos entendiendo por predecir? No tenemos una capacidad predictiva absoluta. Y me salgo un poco de la psicología más básica, más epistemológica, y me voy un poco a la penitenciaria. Cuando un recluso pide una salida, se le hace un informe desde el equipo técnico. Ese informe incluye diferentes cosas: antecedentes, conducta con otros internos, conducta con los funcionarios, buena actitud, bla, bla, bla. Y se hace un informe, se llega a una conclusión sobre si tiene que salir o no y el riesgo de reincidencia de eso. Aun conociendo todos los factores y aun teniendo certeza de que los factores que tú puedes evaluar son los que son, es imposible acertar a 100% si esa persona va a reincidir o no. ¿Vale? Ahora, podemos tener en términos probabilísticos una idea de lo que va a pasar. Ese es otro tema. Y es una capacidad de predicción que ciertamente tenemos. Nosotros podemos predecir hasta cierto punto que si tú estás 7 horas sin comer y yo te pongo un plato de espaguetis y tienes una cultura parecida a la mía, lo más probable es que te lances de cabeza por los espaguetis. ¿Tengo una certeza al 100%? No, a lo mejor eres alérgico al queso que le he puesto. Pero sí tenemos una capacidad predictiva relativa.
Y Sí, perdón. No. No, esa crítica que la he comentado alguna vez, hemos debatido en Twitter, yo también lo intento entender, ¿no? Porque se considera que la capacidad de predicción está atentada por el hecho de que se defina a posteriori. Yo lo he visto principalmente con el término de reforzador, ¿no? Porque claro, un estímulo solo podemos saber que se ha comportado como reforzador cuando vemos que efectivamente ha afectado a la probabilidad de emisión de la conducta en cuestión, ¿no? Pero es que eso no sé en qué medida limita la capacidad de hacer hipótesis predictivas. Efectivamente, como dice Edgar, desde la probabilidad, ¿no? No de forma determinista en este otro... no sé, yo no entiendo muy bien esa crítica todavía porque no lo veo como una cosa negativa. Me parece realmente una crítica también absurda hasta cierto punto, porque si nos ponemos así, fíjate, si nos ponemos así, absolutamente no hay ningún marco, ni uno, cero, ni el cognitivismo, y ahora ya me voy a los pseudo, ni humanista, ni psicoanalítico, ninguno que pueda predecir nada. Es que si nos ponemos así, no hay ninguno que pueda predecir nada. En términos absolutos. ¿Vale? Un momento, es que el condicionamiento clásico, por ejemplo, no es el equivalente en psicología a la gravedad. ¿Vale? En la Tierra yo suelto un objeto y ese va a caer si no encuentra ninguna interferencia. Eso es un hecho, eso es una certeza al 100%. El objeto va a caer en la Tierra, en el espacio no. Hay una fuerza de la gravedad, eso funciona, sí o sí. En psicología no estamos hablando de ese tipo de predicción, ni de ese tipo de certeza. Es importante entender que estamos hablando de una predicción probabilística. Y eso es un aspecto que muchas veces se olvida. Pero desde paradigma conductual, yo creo que no hay ningún paradigma que me diga a 100% nada. No, pero yo creo que también va un poco por... yo entiendo, ¿no? La frustración de decir, claro, pero es que decís que todas las conductas es que tienen cabida porque han sido reforzadas en su momento. Claro, entonces como ya decís eso, porque solo la única manera de ver que esa conducta se está dando es porque ha sido reforzada, porque establecéis que el reforzador solo funciona a posteriori, ¿no? Solo podéis identificar el reforzador a posteriori. Entonces, es entre eso y la frustración de decir, es que tratáis a todo como conducta, y si lo reducís todo a conducta, pues claro, este enfoque es absurdo. Pues yo puedo entender la frustración cuando no tienes el marco común de cuáles son las definiciones que estamos tratando. Sí. Y bueno, respecto a lo del cientifismo ya lo he encontrado, así que cuando queráis. Dínoslo si quieres. Sí, mira, es que me dijo, para mí el cientifismo es una postura ideológica que es compartida por personas que rehúsan de otorgar validez existencial a todo aquello que los instrumentos y medidas de experimentación científica no son capaces de mensurar y cuantificar. Básicamente, que le dan ese halo de ese halo de validez solo a las cosas que se pueden medir, ¿no? Que se pueden evaluar desde lo científico, de forma que automáticamente renegamos de todo lo que no sale de ahí. Entonces, claro, pues si partimos de una corriente distinta que diga es que el subconsciente es totalmente influyente y tal, pero no lo podemos evaluar desde los métodos que tenemos actualmente científicos, entonces, ¿por qué yo voy a tener que negar de ello, rehusar, ¿no? Como dice esta persona, rehusar de ello directamente? Puede ser de que de momento no sepa cómo medirlo, cómo tratarlo científicamente. Entonces, lo cientifista sería decir, no, rehuso directamente de ello. Claro, no va por ahí tampoco la cosa. Y es frecuente que se acuse de banal, de fútil, las conclusiones que extrae el conductismo, como si estas fueran de sentido común. ¿Y qué nos podéis decir al respecto? Tuya. ¿Yo? Sí. No sé, es que ese mito concretamente, que, bueno, decir que no lo hemos dicho, que todos los mitos los sacamos, o sea, el esquema original viene del libro sobre el conductismo de Skinner, y bueno, él lo que hace es una lista de 15 mitos 20 con los que él estaba
estaba, digamos, acostumbrado a lidiar. Y bueno, más o menos sí que les dimos una vuelta, algunos, otros los eliminamos porque no creíamos que fueran demasiado relevantes, ¿no? Y otros los añadimos. Y concretamente, aunque en su momento sí que le vi como mucho sentido, como que tenía cabida en pero luego ya tratándolo digo, jope, pero no lo entiendo. O sea, no entiendo, se refiere a que como el foco está en los condicionamientos, el aprendizaje por condicionamiento es de sentido común, o ¿por qué viene eso? No lo entiendo, porque además me parece como todo lo contrario. O sea, no hay nada dentro del análisis de conducta que me parezca de sentido común. O sea, ya. No sé. Pero sí que es cierto que muchas veces pasa que esas explicaciones, alguien bueno, que lo desconoce en mayor medida, le parece de sentido común cuando se las explicas sin un lenguaje tan técnico, claro, y le parece vulgar y simple y dice... estudiáis pues qué bien. Si eso lo sé yo. Pues qué bien, entonces que sea accesible. Claro, sí. Es ignorancia. Pero... Entiendo. A mí, de hecho, por ejemplo, de más sentido común me parece, por ejemplo, la explicación psicoanalítica de los sueños, ¿no? Eso sí que es una explicación como que, digo, podría salir del sentido común, ¿no? Bueno, pues he soñado con una araña, eso es porque he tenido una experiencia con una araña que simboliza a mi padre o lo que sea. Sí. Y bueno, la hemos perfilado un poco ya, pero bueno, se critica la validez externa de la experimentación en el análisis de conducta debido a la supuesta dificultad de replicar estos estudios de laboratorio en otros contextos. Y es que, ¿cómo se rebate esa crítica a la validez ecológica? O sea, yo no sabía que esa crítica estaba. De hecho, creo que he leído alguna vez a alguien que comentaba esta crítica y recuerdo que había alguien que contestaba como diciendo que no sabía de dónde había sacado esa idea, como que le parecía muy sorprendente. O sea, si te refieres a que la mayoría de la investigación se hace en contextos de laboratorio, claro, y que eso atenta contra la validez ecológica, sí, eso es una de las críticas que se hace cuando entiendes que no todo el análisis experimental de la conducta se ha hecho bajo condiciones de laboratorio. Poco a poco se te va quitando eso, pero además, o sea, si además conoces cuáles son las variables que afectan a que esa validez ecológica no se esté alcanzando, puedes intervenir sobre ellas. Si no se han estudiado esas variables en todo el tiempo que llevamos, pues hombre, apaga y vámonos. A ver, también es un tema que es un poco ganar para perder. Me explico. Tú cuando haces un estudio de laboratorio ganas control sobre las variables que tú estás evaluando y te evitas influencias de variables extrañas. Y por tanto estás observando realmente la relación entre la variable dependiente o las variables independientes y la variable dependiente. Ganas en eso, pero a costa de perder fuera de laboratorio lo que hay. Ahora, fuera de laboratorio tenemos la ventaja de que estamos observando la relación en su medio natural, ¿no? Tenemos una validez ecológica brutal, pero no estamos observando o no tenemos la misma capacidad de observación sobre la relación entre la variable dependiente y la independiente. Por tanto, son dos metodologías diferentes que se tienen que complementar y que poco a poco se están complementando, pero tenemos que tener claro que ni el que haya una prevalencia de la una es crítica de la otra, porque si nos ponemos así, los estudios en psicología social que son en ambiente más puro tampoco valen, porque claro, es que no estás observando la relación entre las dos variables, porque tienes todas las variables extrañas por ahí y ni las conoces. Por tanto, si no vale uno, no vale el otro. Me parece un poco absurdo y un poco de, entre comillas, ignorancia y desconocimiento de lo que es la metodología, que es algo muy importante. Bueno, es un ganar a costa de perder y ser consciente de que estás perdiendo y de lo que estás perdiendo en ambos casos. Y ya pues depende de tus objetivos, pues harás una cosa u otra. Luego, la vertiente conductista ha llevado a cabo su experimentación principalmente con animales. De ahí que a ciertas personas les cause recelo extrapolar las conclusiones extraídas de tales experimentos al ser humano. Pero, ¿es realmente esto así? ¿Los conductistas se han centrado casi exclusivamente al estudio con animales?
No, yo creo que efectivamente viene de la imagen representativa, ¿no? De las palomas, de Skinner o de los perros de Pavlov. Pero mira, justo una de las críticas que me hicieron a mí que me dieron a mí en la carrera sobre el conductismo es que, o sea, históricamente se cuenta que el conductismo era el paradigma predominante, pero llegó un momento en el que al ser humano le interesó las características puramente humanas, ¿no? las funciones puramente humanas, y claro, el conductismo no podía dar cabida de estas funciones porque se había basado únicamente en la investigación con animales. Y entonces llegó el cognitivismo a rescatar todo esto, dando sentido pues, a procesos como el lenguaje, etc. Claro, yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Claro, si solo se ha estudiado desde los animales, ¿cómo van a estudiar el lenguaje en animales? No hay una respuesta desde el análisis de conducta al lenguaje. Pero no, claro, no es cierto. De nuevo, efectivamente hay muchísimos trabajos, muchísimos estudios sobre conducta verbal. Bueno, el propio Skinner hizo un libro que se llamaba así, entonces no es algo de ahora. Ahora que es que justo el tema de Chomsky y Skinner es esa gran rivalidad. Mira, honestamente, yo en el grado, cuando salí de grado, Chomsky era Dios, ¿vale? Chomsky era el causante de la derrota fulminante de Skinner por su incapacidad de explicar el lenguaje. Vamos a ver, yo, de verdad, no conozco un solo conductista o analista de conducta, como lo quieras llamar, me da igual. No conozco uno solo que te diga que lo que planteó Skinner es cierto. Skinner hizo una aproximación a la adquisición y al desarrollo del lenguaje, publicó un libro que aquí no salió ni el tato, porque leerse ese libro hay que estar muy... mentalizado, que está mentalizado. Hay que tener ganas de leer ese libro. Aquí nadie se ha leído el libro y nadie se ha leído la crítica que hizo Chomsky. De hecho, hay un vídeo por YouTube de Skinner contando que leyó la crítica de Chomsky y llegó a la página 6 y dijo: este señor no ha entendido absolutamente nada de lo que yo he escrito, solo que espabile, ¿qué me estás contando? Y toda la prensa diciendo que Chomsky había ganado porque Skinner no pudo contestar. Bueno, es que no le interesó. Claro. Y ahondando un poquito en lo que viene a ser pues esa idiosincrasia del ser humano, ¿ignoran los conductismos las diferencias individuales? O sea, ¿tienen en cuenta rasgos como la personalidad, como la inteligencia, que a menudo se cree que no? Depende. ¿De qué depende? Depende de a lo que nos estemos refiriendo. Quiero decir, las conductas son únicas, ¿vale? Y esto lo que significa es que tú, cuando estás hablando de personalidad, estás haciendo inferencias. La personalidad no es una entidad, menos hasta donde yo sé, no es una entidad física. La inteligencia tampoco. No son entidades físicas que pueden explicar la conducta. Si yo te digo, esta compañera, ¿por qué ha hablado en público en clase y ha hecho esa pregunta? Y tú me dices, porque es extrovertida. Y te digo, ¿y por qué es extrovertida? No, porque ha hablado en público. Bueno, ya, campeón, eso no es una explicación. Eso no es una explicación. Entonces, no es que se niegue la existencia o el uso de la personalidad. De hecho, Skinner habla de personalidad y habla de inteligencia. Y te digo Skinner, te digo Cantor. Como te digo Cantor, te digo Watson. Hablan de eso. Lo que cuestiona es la naturaleza de eso y la capacidad explicativa de eso. Una cosa es describir. Y a mí me parece que se confunde mucho describir con explicar. Y una cosa es describir lo que está pasando y cómo está pasando, y otra cosa es explicar. Y la personalidad describe, puede predecir, tiene capacidad predictiva. De hecho, a mí me interesa mucho eso, pero no puede explicar conductas concretas, porque no tiene sentido, porque la personalidad se desprende de esas conductas concretas. Lo que llamamos dimensión de personalidad son todo un conjunto de conductas con una función similar, más o menos. Por tanto, no puede explicar. Se niega la existencia y el uso de eso. Se niega la justificación de la conducta a partir de la inteligencia o de la personalidad, pero no se prohíbe de forma clara ni nada su uso. Es decir, tú puedes ser analista de conducta y hablar de personalidad, pero no para explicar.
A mí hubo una chica, un conductista, que hace un tiempo cuando yo empecé a leer sobre esto, que yo, claro, le pregunté, pero entonces el conductismo es ambientalista, o sea, piensa que cualquier persona, si hubiera vivido exactamente las mismas circunstancias, la misma historia de aprendizaje, se comportaría de la misma manera, o sea, básicamente está de acuerdo con lo de la tabula rasa. Entonces ella me dijo que sería más apropiado hablar no de que es una tabla idéntica, que todos hacemos como una tabla idéntica y ya está, y entonces se van escribiendo cosas sobre ella y se van haciendo muescas y tal debido a las circunstancias del medio, sino que pues cada cual nace con una tabla, pero cada tabla tiene un material diferente. Entonces hay tablas con materiales muy rígidos, entonces son más... es más difícil que se modifiquen por determinadas contingencias o tal, y entonces me habló un poco de eso, o sea, yo entonces le dije, entonces sí que se tienen en cuenta las diferencias individuales, claro, sí. Entonces, bueno, de forma así visual me gustó mucho cómo lo explico. Y a nivel popular, si preguntamos acerca del conductismo, y al menos tenemos la suerte de que sí que se conoce algo al respecto, lo más probable es que nos sinteticen el conductismo pues, como una vertiente que estudia la conducta observable, desdeña los procesos mentales. Bueno, realmente es así. O sea, el conductismo no estudia lo interno porque no puede medirlo, contempla lo mental, contempla la memoria, contempla la atención, cómo lo concibe. Más o menos habéis dejado ya ciertas pinceladas al respecto, pero andando más en ese tipo de cuestiones. Justo me comentaba Edgar antes que había un compañero que se había leído los mitos y decía, oye, no, sois un poco repetitivos. Claro, es que se repiten muchas cosas. Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay dos cosas. En ese mito concretamente había dos temas importantes. Lo de que no lo miden, o sea, el conductismo o el análisis de conducta no tiene en cuenta los pensamientos, emociones, lo mental, porque no se puede observar. Es falso ya por lo de no se puede observar, porque se establece que sí que son conductas observables, únicamente son observables para una persona. Y la clave de esto es que las conductas como pensar, ¿vale? O sea, los pensamientos, que son conductas encubiertas, esa es su definición, se diferencian de las conductas descubiertas en un sentido cuantitativo únicamente. Es como si pensar fuera comportarse, pero sutilmente. Tanto que la única persona que es consciente de esto es consciente. Es la propia persona que se está comportando. Entonces ahí en el momento en el que dices, vale, no hay una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, ya estamos tratando todo de una forma totalmente distinta. Entonces no lo estamos ignorando, simplemente lo estamos tratando de otra forma. El otro punto es que se interioricen estas conductas encubiertas, que las tratemos, como eso me has comentado, la memoria, ¿no? La atención, que las situemos dentro del organismo, ¿no? Pues ese es otro gran tema sobre por qué hemos llegado a esa conclusión de que se tienen que situar dentro cuando son conductas y por tanto son relaciones del organismo con el ambiente, y las relaciones no tienen esa capacidad de situarse en ningún sitio. No es que no estén situadas dentro, es que no están situadas, sencillamente. Es un poco raro. Creo que es muy, muy importante. Yo, para mí es la base. De hecho, yo empecé a interesarme por la filosofía de la psicología cuando se me empezaron a cuestionar ciertas cosas. Y una de ellas es que es la conducta, defíneme conducta. A mí hubo un estudiante que me vino y me dijo, oye, cognitivo y todo lo que tú quieras, defíneme conducta. Yo no supe responderle. Y digo, un momento, espérate. Pero Edgar, estamos de acuerdo los dos en que la conducta es el objeto de estudio de la psicología como una ciencia, ¿no? Digo, sí, por definirme conducta. Y no supe contestar. Y fue cuando empezó todo. Con esa pregunta fue cuando empezó todo. A partir de ahí, es importante entender que la conducta es una relación. ¿Qué significa eso? Pues que no está. No está, no puedes coger la conducta. Pero ojo, tampoco puedes coger levantar un brazo. Levantar un brazo es conducta. Cuando me estás metiendo todo el contexto, sí. Si no, es una respuesta. Y este matiz es muy importante para entender absolutamente todo. Porque si yo no necesito ver una conducta, entonces los pensamientos, el recordar, el percibir, el imaginar,
entran dentro de la definición de conducta y tranquilamente, y sin cazador, sin nada. Simplemente es una concepción diferente de lo que es conducta y de lo que es nuestro objeto de estudio. Esto me parece fundamental para entender absolutamente todos los mitos, pero todos. Si no se parte de esa misma premisa, no va a haber acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo con los cognitivistas? Porque su objeto de estudio son los procesos mentales y tienen una naturaleza diferente a la que tienen para un conductista. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. Es que ya no es que sean paradigmas diferentes, es que son disciplinas con objetos de estudio diferentes. Por tanto, el acuerdo es difícil. Pero hay que entender esto. Tú puedes criticar el conductismo, el análisis de conducta, debes criticarlo, pero entiéndelo. Yo creo que el objetivo del proyecto, al menos para nosotros, es más que enseñar qué es, enseñar qué no es. Y como decir, se puede criticar, pero vamos a hacerlo bien y no seamos burdos, no seamos ignorantes y soltemos críticas que llevan contestadas desde hace décadas. Pero ese matiz es muy importante y perdón ahora el tostón, pero No. Me parece importante porque no hemos definido conducta en ningún momento hasta ahora y era como vamos a partir de ahí. ¿Y las medusas tienen conducta? Porque ahí es... No te haces esa pregunta porque ahí es cuando entrasteis en ese debate, en ese embrollo que ahí vi que yo me quedé ya un poco Muy interesante. loco y dije, bueno, yo ya no sé nada, no sé absolutamente. Claro, pero yo lo siento, pero es mi mejor tweet, ¿vale? O sea, la mejor pregunta que he formulado en mi vida es si las medusas tienen conducta. Y se molestó mucha gente. El objetivo de eso no, evidentemente no lo puse porque habría quedado todo, que no habría salido todo el debate que salió, ¿no? El objetivo era, el tweet es para estudiantes y se me ofendieron doctores en psicología. El tweet era para estudiantes. Estudiantes que dicen, la conducta está en el cerebro. Claro. Vale, ok. Las medusas no tienen conducta, las medusas son organismos. Sabemos que los organismos tienen conducta. ¿Cómo diablos tienen conducta si no tienen cerebro? Luego se empezó con, bueno, es que Edgar, más que cerebro es el sistema nervioso. Luego un tuitero, no recuerdo quién, soy horrible, planteó estudios de organismos que se condicionaban sin necesidad de un sistema nervioso. Entonces realmente de ahí se desplegó un hilo, la verdad, genial, pero tenía como todo objetivo eso, vamos a cuestionarnos la definición de conducta. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a hablar. Sí que vi que se montó un revuelo terrible y hubo mucha ofensa, pero vamos, entendí que la finalidad no era esa, sino el cuestionamiento. Claro. Pero bueno, siguiendo con lo interno, a menudo a nivel popular pues se considera que uno de los atributos que diferencia al ser humano de los animales es esa conciencia. ¿Y el conductismo elude el estudio de la conciencia? ¿Qué dice al respecto? Bueno, es que la conciencia, como todas estas cosas que estamos hablando, la memoria, la percepción, no se entiende como una entidad explicativa, ¿no? Sino, vale, vamos a operativizarlo. Conducta de conocer. Vale, conocer. ¿Qué significa conocer? En este libro concretamente sobre el conductismo da muchas definiciones diferentes de conocer. O sea, por ejemplo, ¿hasta qué punto decir que conozco a una persona? Conozco a una persona porque he oído hablar de ella, ya eso significa que tengo conciencia de esa persona. La conozco cuando ya sé algún tema de su vida íntimo y entonces puedo decir que conozco a esa persona. Pues así con todo, ¿no? Y había un matiz muy, muy interesante, a mí me pareció muy interesante, y es que, o sea, dentro de esta conducta de conocer, la protagonista por excelencia es la comunidad verbal, que es básicamente pues todas las personas con las que interactuamos y qué contingencias se despliegan a la hora de hablar sobre lo que conozco. O sea, por ejemplo, yo puedo sentir que tengo hambre, ¿no? Pero es la comunidad verbal la que me enseña a identificar eso como hambre. Y entonces ese tener conciencia de que tengo hambre solo tiene cabida si tiene una función
en la comunidad verbal para explicar, ¿no? Pues me siento triste, pero el que yo sea capaz de decir que me siento triste, el ponerle una palabra y que eso signifique todo lo que significa, es gracias a que la comunidad verbal me lo ha permitido, ¿no? Me ha puesto en mi repertorio de conductas esa conducta. Esa es la visión que a mí me parece bastante interesante a priori. Otra cosa es que lleguemos a entender la profundidad de lo que significa. Yo ahí... Y el conductismo permite hablar de talento intrínseco, de dones. ¿Cómo se explica la creatividad? Claro, parece que querías decir algo. Sí, porque es que este tema en concreto, el tema del talento, yo hablé con Javi Hernández, que es jugador de baloncesto, psicólogo de deporte y tal. Y yo le dije, oye, está muy guay eso de que cualquier niño puede ser estrella de la NBA, dadas las condiciones, dadas una serie de factores. Eso estamos hablando de un momento donde yo cuestionaba absolutamente todo. ¿Cómo digamos me explicas que Ricky Rubio con 14 años se plantara en la ACB y se marcara un partidazo? Con 14 años. Yo con 14 años apenas sabía votar. ¿Eso es talento? ¿Estamos de acuerdo que es talento innato? ¿Tiene un don? ¿Tiene un no sé qué? Pero claro, yo no conozco el gen del baloncesto. No sé si alguien aquí ha oído hablar de él. Yo no conozco ese gen. Que me lo enseñen. Yo quiero ese gen. Entonces, ¿existe el talento innato? Bueno, a ver, es que la creatividad, todo eso innato es lo que decía Alicia antes, que me ha gustado mucho el símil de la tabla, que están hechas de forma diferente. Entonces realmente no partimos todos igual, exactamente igual, porque es imposible, porque la dotación genética es diferente. Pero, bueno, sí que bajo unas mismas condiciones pues podemos esperar más o menos resultados similares. El tema de la creatividad lo se comenta desde el conductismo radical y desde el interconductismo, por decir dos, que son los dos que más conozco. Y básicamente es coger diferentes situaciones que yo he vivido y reaplicar todo lo aprendido a esta nueva situación que no conozco, pero que he sido capaz de ver símiles o asociaciones con esas experiencias anteriores. ¿Cómo explicas que un niño pueda multiplicar sin haberle enseñado a multiplicar? Pues porque la multiplicación se basa en sumas, que sí sabe hacer. Y tú, en el momento en que el niño entiende que 3 por 3 es 3 más 3 más 3, todo lo que hace es una generalización. Ya está. Simplemente lo aprendido en un contexto se aplica en otro, para ti diferente, pero no necesariamente diferente para el sujeto. Al final, la creatividad, tú no puedes imaginar un color que nunca has percibido, ni puedes imaginar nada en base a algo que no hayas percibido. Por tanto, la creatividad se basa en tu experiencia, creo yo, al menos. Sí. Y para ir terminando, ¿algún libro, algún artículo en el que os hayáis basado para hacer todo este desglose de los mitos, aparte sobre el conductismo, o que puedan leer Conducta Verbal si quieren, o no sé, un poco de bibliografía que nos podéis recomendar para alguien que quiera profundizar por su cuenta? Yo Conducta Verbal me lo quiero leer, o sea, es uno de mis propósitos. No sé cuánto tiempo tardaré, pero... Bueno, la referencia principal es esta, sobre el conductismo, pero yo no diría que es... O sea, yo no la recomendaría para empezar. No. Porque la sensación que estoy teniendo es como que es un poco un batiburrillo de todo lo que ha aprendido Skinner en toda su vida, y como que lo mete ahí todo. Tampoco... No es que no esté estructurado, claramente está estructurado en capítulos y tal, pero... Creo que es como el producto, ¿no?, de toda su carrera, y hay que tener otras bases antes. Yo, por ejemplo, un libro que también he tenido todo el rato de referencia para hacer contestar a algunos de los mitos es el de Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, de la UNED. Y bueno, me ha encantado, sí que me ha encantado mucho. Es verdad que es muy introductorio, tampoco, o sea, si de las personas que lo estén viendo, si ya tenéis un nivel
más profundo, pues evidentemente a lo mejor no aporta demasiado, pero para empezar yo creo que aborda todo, porque va haciendo un repaso por todas las conductas, ¿no? En vez de poner capítulos como la memoria, la atención, la percepción, los capítulos se llaman recordar, imaginar, o sea, atender, percibir, y entonces como que te da todo el rato esa visión del análisis de la conducta. Y a mí me encanta. Ese es el que recomiendo yo. Como complemento y quizá más para estudiantes de psicología seguramente formados en cognitivismo o en cognitivo-conductual o lo que quiera que sea eso. Lo que el conductivismo no entiende del conductismo de J. Robinson, que está en PDF por doquier, es muy fácil encontrar el libro. Y luego yo realmente ya para todo psicólogo, y me da igual si es humanista, si es psicoanalista, si es gestáltico, sistémico, conductista o simplemente alguien que quiera ver por qué se justifica que la psicología es una ciencia, Ciencia y Conducta Humana, también de Skinner. Ya no para entender el paradigma conductual, puedes leer ese libro y estar en desacuerdo con Skinner, evidentemente faltaría más, pero me parece una obra básica y clásica de la propia psicología, ¿no? Ese libro, Skinner te dice, la psicología para mí es esto, tiene este objeto de estudio, lo voy a abordar así, voy a seguir estos principios y si te gusta, pues muy bien, y si no, pues siéntate delante y hablamos. Aquí te justifico todo. Si tienes narices, me contesta. Básicamente es eso, es para mí una obra ya clásica. Yo creo que cualquiera se lo debería leer, cualquiera que le interese la psicología y su justificación como ciencia desde la propia filosofía de la ciencia, ¿no? Yo creo que es un básico. Pues realmente todo el mundo que quiera profundizar y leer este tipo de libros, creo que los chavales de Conducteam lo tienen en su página web y se puede descargar, si no me equivoco, en PDF. Así que se pasen por allí y perfecto. Y bueno, por nuestra parte, poco más. Damos por zanjado el episodio. Creemos que más o menos hemos intentado hacer un repaso por esos mitos. Si queréis sacar alguno que nos hayamos podido dejar algún mensaje, promocionar cualquier cosa, todo vuestro. Bueno, pues yo creo que hay una cosa que ha dicho Edgar al principio, que era que nuestro momento actual de formación no se caracteriza solo por el conductismo, sino más en general por la filosofía de la ciencia. Creo que hago aquí una declaración, ¿no? de que con eso sí que no estuve muy contenta en la carrera. No se da nada de epistemología, no se da nada de filosofía de la ciencia y formarse en eso es la lección de humildad en ciencia más importante que toda persona que se dedique a ciencia necesita tener, ¿no? Oye, que la ciencia no es un argumento de autoridad rígido que hay que creer también en ciertos axiomas, ¿no? Si no podemos avanzar en ninguna dirección. Yo siguiendo esto, yo de verdad, y lo hago desde el más puro sentido de debate y de cuestionamiento, ¿vale? Animo a cualquier persona que esté leyendo esto, porque yo lo he hecho, y va a haber debate, así que preparaos. Preguntad a vuestros compañeros de clase, los psicólogos, y me da igual si son cognitivos o tal, ¿no? Que os definan y que os justifiquen por qué la psicología es una ciencia. Y les preguntáis su objeto de estudio. Y les preguntáis por qué ese objeto de estudio y cómo lo van a investigar. Si no saben contestar a nada de eso, que no van a saber la mayoría de ellos, esa es la prueba de que tu facultad la está cagando mucho. Esa es la prueba de que teníamos que haber estudiado otra carrera. Cuando os contesten a esto y os digan que el objeto de estudio es el inconsciente, es la prueba de que hay que cambiar muchas cosas a nivel de sistema, a nivel de facultad, a nivel de dirección. Es que estamos permitiendo, me incluyo, estamos permitiendo que se gradúen estudiantes, y me incluyo porque yo fui uno de ellos, que no saben definir conducta. Ni conducta ni proceso mental, ojo, que aquí no va la cosa de... ¿vale? No saben definir nada, no se han parado a plantearse nada, no se han cuestionado nada. La mayoría de ellos, hablo en términos generales, ¿vale?
yo creo que esto es grave. Creo que no, la psicología no puede permitirse ese lujo. No somos una ciencia tan bien establecida durante tantos años como para permitirnos ese lujo. Que no lo haga un físico, mira, que no lo haga un biólogo, mira, pero un psicólogo no tenemos ese bagaje. Sí. Pues, Afortunadamente no lo tenemos, porque eso quiere decir que hay mucho trabajo todavía y muchas discusiones y mucho todo. Pero bueno, así se hace ciencia, supongo. pues nada, un completo placer y muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Mañana a Edgar le vemos otro rato, pero de verdad que muy interesante y aprendemos mucho de todo lo que vais poniendo por redes y demás. Muchísimas gracias, Gracias. chicos. Nada, Un gracias. placer tenerte, ¿verdad? Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta aquí el episodio acerca de los mitos del conductismo. Ojalá os haya servido para reflexionar y, quizá, quién sabe, desmontar alguna de las ideas que teníais instaladas en vuestro imaginario. Quisiera recalcar una pequeña cosilla, y es lo que ya les decía a Alicia y a Edgar. Y es que, de verdad, con total sinceridad, es un completo honor, un placer, un tremendo gustazo tener la oportunidad de aprender de invitados e invitadas como ellos. Y nada, como apunte final, un breve mensaje para aquellas personas estudiantes de psicología que nos escuchen, o bueno, incluso profesionales del sector que se encuentren algo desubicados. Os animamos casi con vehemencia a que sigáis a toda esta comunidad de divulgadores y divulgadoras que pululan por Twitter, en lo que habitualmente se conoce como psicotwitter. Brindan hilos de información de forma completamente altruista, de forma completamente desinteresada, y facilitan así el pensamiento crítico, el cuestionamiento de según qué contenidos que uno da por asentados, por certeros, tras haber cursado determinadas asignaturas en la carrera. En serio, son una completa maravilla. Dejamos las redes de Alicia y Edgar en la descripción, pero podéis indagar por la comunidad y descubrir a otros tantos que también son unos cracks. Solo es buscar un poquito y de verdad los encontraréis. Ya sin más, como solemos decir, podéis ir en paz. Ni que esto fuera misa. Niño. Hasta luego, Lucas.